Muy bien. Continuando un poquito las primeras explicaciones, quiero darle ejemplos específicos sobre los tres mecanismos de creación de palabras, ¿verdad? En guaraní. El primero, que es la creación de términos a partir de sus propios morfemas. Ustedes tienen esto para leer en uso funcional del guaraní, ¿verdad? Entonces, a partir de los morfemas que tenemos en el guaraní, que es el la primera forma o el primer mecanismo, y se llama fabricación autóctona de términos. Es decir, yo tengo raíces, uno raíces, y a partir de eso formo un término. Vamos a suponer que yo quiero utilizar este mecanismo para traducir la palabra juez. La palabra juez. Entonces, yo utilizo varios términos que están en lengua guaraní para crear la palabra juez. ¿Y cómo se puede decir? Se puede decir, por ejemplo, tecoyoyarerecua. Tecoyoyarerecua. Entonces, teco es una raíz. Yoya, otra raíz. Irerecua, ¿verdad? Otra raíz. Entonces, teco, yoya, rerecua. Entonces, esto quiere, de esta manera se forma el término juez. ¿Por qué mecanismo? Mediante el mecanismo de creación autóctona, a partir de morfemas que ya tenemos. Después les voy a estar enviando por foto para que ustedes tengan estos ejemplos y les sirva para la creación ahora de los términos que tienen que hacer. Bueno, otros mecanismos, ¿verdad? Que es la creación del guaraní paraguayo, que se hace a través de dos formas. El segundo mecanismo entonces es el guaraní paraguayo, y podemos utilizar ahí el yo para y el yejea. Como ustedes saben, le llamamos yo para a algo que se une momentáneamente, pero que uno puede ver, ¿verdad? Los integrantes de ese, vamos a decir, de ese compuesto. Por ejemplo, en nuestra cultura le decimos yopará a un preparado de comida que es locro con poroto, donde nosotros vemos cuál es el locro y cuál es el poroto. Bueno, así también ocurre con las palabras, ¿verdad? Que es el préstamo lexicológico no integrado. Quiere decir que yo presto del castellano, pero no integro al corpus gramatical del guaraní. Es decir, escribo enteramente en español. Por ejemplo, digo ajata o escribo, ¿verdad? Ajatañe, caray, juez, dive. Juez en español, ¿verdad? Un préstamo lexicológico no integrado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay palabras en castellano y en guaraní. Por ejemplo, digo, omba apo juzgado. Y la palabra juzgado está escrita en español. Entonces es un préstamo lexicológico no integrado que en guaraní se llama yopará. El siguiente mecanismo es el YGA, que es un préstamo lexicológico también, pero es integrado al corpus lingüístico del guaraní. ¿Qué quiere decir eso? Que se escribe bajo las reglas gramaticales del guaraní, es decir, utilizando los sonidos propios de esta lengua. Vamos a suponer que eso se pueda utilizar, por ejemplo, para que podamos de repente nombrar también vocabularios jurídicos. Vamos a suponer, si yo voy a decir juez, o escribir la palabra juez, juez. Voy a utilizar la G-U-E, juez, caray, juez. Entonces, ahí ya es un YGA. ¿Qué quiere decir? Ya está compenetrado con el corpus gramatical del guaraní. Quiere decir que yo ya me rijo por las reglas gramaticales y ortográficas del guaraní para la escritura y la pronunciación de esa palabra. Entonces es también correcto. Por ejemplo, ustedes van a encontrar a veces la palabra texto
del español, ¿verdad? Escrita en guaraní, TE, ¿verdad? Que S, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en guaraní no se utiliza la X y ese sonido se reemplaza por que S. Entonces, por eso la palabra texto, por ejemplo, se escribe de esa manera cuando es un YGA. Entonces, yo les voy a estar enviando las fotos para que ustedes refuercen un poquito estas explicaciones. Y son los 3 mecanismos que pueden utilizar para la creación de estos términos en los trabajos grupales que van a estar realizando. Muchísimas gracias por su atención y espero que hagan el trabajo con mucho éxito.